Sean muy bendecidos cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Está con ustedes otra vez el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos a través de el alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor, y el estudio que estamos transmitiendo en este día miércoles a las 5 de la tarde hora del Salvador es la vida y ministerio de Cristo. Ahora vamos a ver la lección número 56 y el subtema que estamos estudiando es: y habló muchas cosas por parábolas, en su parte 2. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites difundir tu palabra, que ella sea clara para quienes la escuchen, que a mí me dirijas a través del Espíritu Santo y que tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta es la parte 2 de este subtema, y habló muchas cosas por parábolas. Lo que voy a continuar diciendo es las parábolas, el por qué. ¿Por qué las parábolas? El hecho de que Jesús usara tanto las parábolas en esta ocasión sorprendió a sus discípulos. Después que terminó, se acercaron a él en privado y bueno, le preguntaron de la siguiente manera. Miren lo que dice en Mateo 13:10, dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? La pregunta es: ¿por qué usó parábolas Cristo? En primer lugar, vamos a dar varias razones. En primer lugar, usó parábolas para revelar la verdad a los que estaban libres de prejuicios. Como regla general, cuando consideramos el propósito de las parábolas, lo primero en que pensamos es en el valor positivo de ellas. Y doy algunas de esas razones. Las parábolas captan nuestra atención. Casi a todo el mundo le agrada oír una historia. Las parábolas nos ponen a pensar, hacen que nos preguntemos el significado de lo que estamos oyendo. Las parábolas iluminan nuestro entendimiento, ilustran principios que son abstractos. Las parábolas facilitan nuestra retención, es decir, son fáciles de recordar. Entonces, las parábolas contribuyen a nuestro entendimiento y aprecio de los conceptos espirituales. No hay duda de que también les ayudaron a los discípulos de Jesús. Cristo comparó al maestro sabio con un hombre. Miren lo que nos dice Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, lo que podemos ver es que las parábolas eran una nueva manera de enseñar verdades antiguas. En segundo lugar, usó las parábolas para ocultar verdades a los que estaban llenos de prejuicios.
Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron a éste por qué enseñaba por parábolas, él no se centró en lo positivo, sino en lo negativo. Dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto lo dijo en Mateo 13:13. Luego citó palabras de Isaías cuando él dijo, miren lo que tenemos en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y luego en Isaías 6:10 nos dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Podemos ver pues cuando lea usted estas palabras, tenga presente el contexto al acusar a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Beelzebú. Los fariseos demostraron que sus corazones estaban irreversiblemente endurecidos. Era obvio que no escuchaban a Jesús para conocer la verdad, sino para encontrar motivo para atraparlo. En este ambiente hostil, Jesús comenzó a contar historias que probablemente no parecían tener sentido para los que no estaban dispuestos a aprender, pero que arrojaban luz en el corazón de los que estaban dispuestos a tomarse el tiempo para descubrir el significado de ellas. Por ejemplo, miren lo que nos dice en Mateo 13:16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De este modo, las parábolas separan a los corazones sinceros de los corazones endurecidos. En un sentido, constituían un juicio para los que estaban llenos de prejuicios. Sigamos con las parábolas. Las parábolas, ¿cómo? Bueno, en vista de que las parábolas ocupan un lugar cada vez más prominente en nuestro estudio del ministerio de enseñanza de Cristo, deberíamos decir algunas palabras sobre cómo interpretarlas. El procedimiento general para interpretar figuras retóricas de la Biblia consta de 3 pasos, se lo digo. 1, entender la figura. 2, determinar la verdad bíblica con la cual se relaciona. Y 3, determinar qué tiene en común la figura y la verdad bíblica. Bueno, estos pasos pueden adaptarse para el estudio de las parábolas y voy a decir algunos de ellos, de estos pasos que se pueden adaptar para el estudio de las parábolas. Número 1, hay que averiguar todo lo que se pueda acerca de los antecedentes de la historia o de la aseveración hecha por Jesús. Las situaciones que la rodeaban pudieron haber sido conocidas para sus primeros oyentes, pero no así para los que vivimos hoy. Número 2, hay que tratar de determinar la verdad fundamental
que se enseña. De vez en cuando Jesús explicó detalladamente la parábola. Mire, por ejemplo, vamos a leer una parábola bastante extensa porque vamos a ver la declaración y vamos a ver la explicación. Vamos a Mateo capítulo 13, la primera sección es 18 al 23 y después nos vamos a pasar 36 al 43, donde se da la explicación. Miren lo que dice acá. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, a partir de este momento entremos en la explicación que les da el Señor, porque esto es lo importante que tenemos que entender. A partir del verso 36, dice: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Noten que ellos le piden la explicación. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, otra cosa más. Algunas veces, después de la parábola, hizo una explicación. Y vamos a la parábola que tenemos en Lucas 7:42 hasta el 47. Y después vamos a pasar también a la explicación. Miren lo que dice acá. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Bueno, y luego, miren, vamos a ver lo que tenemos en Lucas capítulo 10, versículos 29, y luego nos pasamos al 36 y 37, y ahí vamos a ver la explicación. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Luego tenemos en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué es lo que vemos acá? El contexto a menudo proporciona una pista en cuanto al mensaje de la parábola. Por ejemplo, en Lucas 15:1 al 3, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, mire lo que dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a veces la única ayuda que uno recibirá es un conocimiento general de las verdades de Cristo sobre el reino. Número 3. Por último, hay que poner la parábola al lado de la verdad enseñada para ver cómo la parábola arroja luz sobre la verdad fundamental. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En relación con el tercer paso, debe entenderse que como regla general, en toda parábola se recalca una sola verdad central. Esto tiene sus excepciones, de las cuales examinaremos dos o más adelante en esta lección. Pero eso será hasta la lección que veamos el siguiente miércoles. Pero debemos tener cuidado de no darle a una parábola mayores interpretaciones de las que se debe, y también tener cuidado de no tratar de hacer que todos los detalles signifiquen algo. Yo quiero dar una aclaración que es probable que muchas veces los predicadores seamos los que mayor culpa tenemos de caer en esta situación. Por ejemplo, en la asignación de la lectura de esta lección se incluye la parábola acerca de un hombre que compró un campo con el fin de obtener un tesoro que estaba enterrado en él, dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El punto de la parábola es que el reino es valioso. No lo es que debemos imitar las acciones del hombre, que en el mejor de los casos eran sospechosas. Anteriormente estudiamos la parábola de los dos deudores.
Y recalcamos que a Dios no se le debería identificar con los inescrupulosos prestamistas de aquellos tiempos. Considere dos ilustraciones más, tomadas de los pasajes que estudiaremos, como le digo, más adelante. Si tratáramos que todos los detalles correspondan con algún significado, las palabras de Jesús, por ejemplo, en Lucas, vamos a leer Lucas 12, 39 y 40. Miren lo que dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Insinuarían que Él es un ladrón. Y la parábola de Lucas que tenemos en 18, leamos esta parábola de Lucas 18, 1 al 6. Señalaría a Dios como un juez injusto. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Hay principios generales para interpretar parábolas que deberían entenderse, entre los cuales se encuentran los siguientes. Número 1, la mayoría de las parábolas son de la clase que se conoce como parábolas del reino, y de esto le vamos a dedicar tiempo cuando entremos a estas parábolas. Miren lo que dice Mateo 13. Vamos a leer los versos 24, 31, 33, 47. Yo se los voy a ir mencionando. Le refirió 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que aquí se nos presenta?
el propósito de estas parábolas era revelar algún aspecto del reino, incluyendo cómo se debían comportar los ciudadanos del reino. O sea, quiero decir, los ciudadanos de la iglesia. Número 2, cuando dos parábolas tienen detalles parecidos, los detalles no necesariamente tienen el mismo significado en ambas parábolas. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Pero luego, miren lo que dice Lucas 8:11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Mientras que en la parábola de la cizaña, las semillas son los hijos del reino. Miren lo que dice Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Número 3. En vista de que las parábolas son figuras retóricas, lo que ellas hacen es básicamente ilustrar verdades ya reveladas, antes que revelar verdades nuevas. Por lo tanto, se debería tener cuidado al tratar de probar alguna doctrina religiosa tan solo con base en la interpretación de una única parábola. Hay que tener este sumo cuidado. Son suficientes pues los anteriores antecedentes sobre las parábolas y vamos a examinar las parábolas que habló Jesús en aquel día ocupado. Pero este estudio lo vamos a dejar para el próximo miércoles, hermanos, porque es un estudio que no quiero dejarlo inconcluso, quiero dejar el estudio completo, que sería precisamente la parte 3 de este estudio, donde se habló muchas cosas por parábolas. Recuerden pues que yo les invito a que sintonicen todos los miércoles 5 de la tarde a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Incluso usted se puede suscribir a nuestro sitio web y va a recibir avisos al menos una media hora antes de nuestros estudios que transmitimos semana tras semana. Pongámonos en oración para dar gracias a nuestro Dios por el estudio presentado en esta tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres tan grande, nos permites el estudio de tu bella palabra, nos permites que todo lo que hagamos sea siempre con el fin de que tú seas glorificado y que haya crecimiento espiritual en todos aquellos a quienes escuchen. Permite, Señor, que este ministerio se difunda cada día más y más y que los hermanos y hermanas compartan estos estudios con la hermandad. Oramos también por el hermano Alejandro Chipana de Perú, que pide por su salud. Hermano Alejandro Chipana, nuestro Dios ha oído nuestra oración y con plena certeza estamos convencidos de que Él le dará sanidad. Oramos pues en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
30 minutos.